Si nosotros queremos abonarle al tema del cambio de clima o el cambio climático, tenemos que iniciar desde el hogar. El riesgo va a existir, pero puede existir de una manera ordinaria. Lo que no podemos estar viviendo es un peligro o una amenaza ante un evento que se pudiera presentar a nuestra llegada. Sabíamos que teníamos que perseguir el tema hidrometeorológico y no tener un meteorólogo. Pues la verdad que me preocupaba y sobre todo me ocupaba. Hola a todos, bienvenidos al episodio, el día de hoy, nuestro episodio número 15 de este podcast. Yo soy Alejandro Castillo y hoy tengo el privilegio de tener conmigo a un especialista en gestión integral de riesgos, investigador, director del Instituto Estatal de Protección Civil Sinaloa, una gran persona y amigo con una trayectoria extraordinaria en materia de prevención y protección civil, a quien agradecemos enormemente el haber aceptado tener esta charla, al doctor Roy Navarrete Cuevas. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Eh, Hay tantas cosas que queremos conocer a las personas que nos dedicamos en este tema de la gestión integral de riesgos, que el hecho de tener a una persona sinaloense que representa a nivel nacional el tema de la prevención, de la protección civil. Y quisiera, como iniciamos en cada capítulo, quisiéramos que nos dijera quién es el doctor Roy Aurelio Navarrete Cuevas. Pues qué tal, muy buenas tardes ya. Es un gusto estar aquí, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Roy Navarrete Cuevas. Soy un nabolatense de corazón, de aquí de Sinaloa. Y pues inicié esta carrera de la riesgología pues, ya hace bastantes años. Es un tema que viene tomando auge a través del tiempo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Pues de hecho hay un departamento especializado en la ONU, lo dirige Mami Misutori al momento, es una japonesa. Bueno, es un tema que viene emprendiendo, viene en auge. Y aquí en México, la riesgología también viene empujándose aquí en nuestro país, en universidades muy prestigiadas en nuestro país. El doctorado que tomé en gestión de riesgo y protección civil fue en el hermoso estado de Chiapas. La verdad que una escuela prestigiada, una escuela que poco a poco ha ido en incremento, aumentando capacidad de nuestro país. Y este tema de la riesgología es un tema fundamental hoy en día por lo que se vive en el mundo, por diferentes fenómenos naturales, antropogénicos. Pues bueno, por ese rubro nos fuimos en el tema de la especialidad, tema de la investigación. Y ahorita en nuestro país, en nuestro México, ha ido creciendo paulatinamente esta especialidad. Ahorita hay desde carreras técnicas, licenciatura, maestrías, doctorados, y fue en ese sentido que pues iniciamos esta carrera de la riesgología que es muy bonita. Al final del día son temas de derechos humanos. Doctor, ¿y qué fue lo que le inspiró? Tengo entendido que usted fue bombero, estuvo también en protección civil, nabolato, como bien lo dijo, nabolatense de corazón, Ujú. pero ¿qué fue esa semilla que inició en Roy para iniciar por este camino de la riesgología, de la prevención, de la protección civil? Pues mira, hemos dicho mucho durante muchos años como bomberos que no era el mejor, el que mejor atacaba, no era el mejor, no era mejor el que mejor atacaba, sino el que mejor prevenía. Y la prevención, tomé hasta un eslogan que la prevención es la madre de la seguridad, pero hoy en día seguimos predicando con mucho auge, con mucho empuje, el tema de la previsión, porque la previsión es tomar conciencia de que las cosas pueden suceder, porque a veces la incidencia no pensamos en ella hasta que sucede. Y arrancamos a muy corta edad, 25 años. Yo voy a cumplir 50 años ahora en septiembre. Tengo 25 años en este tema. Un tema para nosotros, o para mí en lo personal, fundamental, porque a través del tiempo se ha aprendido que el tema de la investigación, el tema de la reducción de riesgos, el tema de estar investigando, ya sea un fenómeno natural por sismo, por parte de la meteorología, hidrología, la parte química, la tecnológica, la sanitaria, la ecológica, la socioorganizativa, es decir, concentraciones masivas y accidentes de todo tipo.
e investigando con cada uno de estos tipos de fenómenos, para mí en lo personal era fundamental que los bomberos salieran menos de sus departamentos, pero también que las familias, el empresario, la empresaria, reducir sus propios riesgos y empezar ya con una nueva visión en los tiempos que vivimos hoy de estar construyendo mejor, hacer construcciones resilientes, hogares resilientes, pero también ser personas resilientes. Y de la resiliencia vamos a hablar un poco también de ello el día de hoy, si nos lo permite. Claro que sí. Digo, es interesante cómo, como bien lo comentas, de bombero, de pasar de atacar, se puede decir, de apagar o de combatir, pasas directamente a la prevención, el cómo evitar que el bombero tenga que ir o reducir las ocasiones o las veces en que tenga que salir a atacar, porque de eso se trata la prevención, de eso se trata la protección civil. Y, y es interesante cómo estuviste en bomberos, en protección civil de Navolato, y ahora tienes la oportunidad de llevar todo este tema de la prevención a la protección civil, no solamente en Navolato, sino a todo el estado de Sinaloa. ¿Cómo es esta experiencia para ti? Pues mira, a través del tiempo se va descubriendo varias etapas de tu vida. Primero quisiste incursionar no solamente en el tema de bomberos, nos metimos al tema de la investigación de incendio. Fue allí donde me interesó mucho el tema de la investigación de incendio y ahí es donde descubrí el tema que me interesa mucho, el tema de la investigación. No solamente el tema de incendios, sino también los diseños de las unidades económicas para ir pues asesorando a los empresarios y empresarios a hacer construcciones resilientes, construcciones más seguras, construcciones que de alguna forma te garanticen una mejor evacuación y que cuenten con los sistemas de seguridad más adecuados, pero también certificados, porque no solamente es tener un sistema o un dispositivo de seguridad, sino que sea el mejor dispositivo de seguridad para reducir esa vulnerabilidad de las personas, pero también esa construcción, ya sea de cualquier edificación, cuente con los mejores dispositivos de seguridad. Y esa yo creo que no solamente debe ser la visión de Roy Navarrete, sino también de todas las instituciones. En Estados Unidos existe la NFPA, que es una institución que investiga, que es la Acción Nacional de Prevención contra el Fuego de Estados Unidos. Ellos tienen muchos años viendo los diseños, analizando los diseños y cómo ellos pueden ir certificando no solamente los sistemas, sino ellos analizan todo lo que es prospectivo para las edificaciones, porque la edificación, pues ahora sí que por su altura, por su diseño, a veces es mucho más complejo para un bombero llegar al punto donde hay un incendio. Pero existen sistemas fijos contra incendio, diseños que pueden reducir mucho la vulnerabilidad de las personas, de sus habitantes, pero también dispositivos de seguridad que en su momento pueden salvar vidas con estos sistemas, porque esos sistemas, como un rociador, te puede permitir, o es como un bombero las 24 horas, como un sistema bien estudiado, bien estructurado y bien diseñado puede reducir la vulnerabilidad de sus habitantes. Entonces, para mí me llama mucho la atención cómo ellos, el tema de la investigación y la parte prospectiva, porque no solamente es ser bueno o contar con un sistema, sino saber que si los sistemas van a ser funcionales. Entonces, aquí en México nosotros tenemos una normativa que sí ve el tema de los sistemas fijos contra incendio, los detectores de humo, también también te da pues ciertas especificaciones de la implementación de dispositivos de seguridad, pero NFP ha ido más allá. Yo creo que en México tenemos que ir enfrentando a las realidades que estamos enfrentando el día de hoy con incendios complejos por los diseños construidos aquí en nuestro país y que con base a ese constructivismo social nosotros vamos a ir un paso más adelante investigando esos diseños, esos memorias de cálculo para que sean construcciones más resilientes, que sean dispositivos de seguridad que pues garanticen el buen funcionamiento de un buen edificio, pero también aumentar las capacidades de las unidades internas de protección civil de las personas para, dado el caso que se presente cualquier contingencia, la persona
en forma resiliente pueda también reducir, uno, su propia vulnerabilidad y dos, pueda ellos también en su momento cómo sofocar un incendio, cómo hacer una buena evacuación. Porque podríamos hablar solamente en el tema de una unidad económica, pero ahorita la visión que se tiene de la riesgología se ve de manera integral, no solamente en una edificación que sea lo más correctamente edificada, que garantice una puerta de emergencia, una escalera de emergencia en su diseño, sino también aumentar la capacidad de dispositivos de seguridad para la protección y cuidado de las personas de que ahí habitan. Pero los que ahí habitan también deben de contar con una capacidad de respuesta ante cualquier emergencia, ya sea por un sismo, ya sea por un incendio, ya sea el entendimiento también de los fenómenos naturales como un huracán, que no solamente sepan ellos consultar fuentes oficiales, sino cuáles son los protocolos de seguridad que yo voy a tener para no solamente capacitar a mi familia, no solamente capacitar a la unidad interna de protección civil, sino también de manera social, cómo podemos ir todos aquí presentes, ir predicando el tema de los riesgos, cómo puedo gestionar mis propios riesgos. Porque el Sistema Nacional de Protección Civil tenemos una misión. Esa misión va enfocado a la resiliencia, es decir, cómo aumentar la capacidad de las personas, de las familias, para poder enfrentar cualquier fenómeno natural antropogénico al momento que se presente una contingencia. Pero también al momento de construir de manera más resiliente. Siempre el enfoque de la protección civil debemos buscar la autoprotección, porque por eso la insistencia de la protección civil, que tú aumentes tus capacidades. Porque para mí la persona más importante en este momento eres tú. Porque si ahorita a mí me da un infarto, no sé si tengas la capacidad de darme un RCP, o si me estoy atragantando, dame una maniobra de Heimlich, o una maniobra de atragantamiento. Entonces, para mí la persona más importante aquí eres tú. Entonces, por eso el Sistema Nacional busca que tú aumentes tu capacidad para tu autoprotección. Porque en ocasiones también nos vamos a nuestros trabajos o hacer cualquier cotidianidad de la vida, y a veces dejamos nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros padres, nuestras mamás, con un tío, con una tía, o con las personas que nos apoyan en los hogares también. Pero yo no sé si ellos tengan la capacidad que al momento que hay una contingencia, ellos se puedan autoproteger. Si ellos, a la que dejas tú lo más preciado que son nuestros hijos, que nosotros hayamos dado capacitación para la autoprotección de nuestros hijos. Porque la mayor parte de las incidencias pasan en el hogar y ahí están las estadísticas que no mienten. Sí, digo, es todo lo que comentas de toda la manera en que ha evolucionado el tema de las construcciones y todo esto. Sí, me gustaría que nos dijeras cómo ha avanzado la protección civil, la prevención de riesgos, la gestión de los riesgos en las últimas 4 décadas, 5 décadas, hasta el día de hoy, y sobre todo, qué desafíos enfrenta actualmente México, o en particular Sinaloa, ante los riesgos, cómo estamos preparados, cómo hemos evolucionado y cómo estamos preparados actualmente. Mira, yo creo que sí, México ha evolucionado en el tema de gestión de riesgos, el tema de protección civil y el tema de resiliencia. Se le ha abonado mucho. Yo creo que organismos internacionales han buscado, han este, analizado nuestro país, porque en nuestro país salió el primer doctorado en gestión integral de riesgo y protección civil De Latinoamérica. de Latinoamérica, y bueno, se enfocaron y la verdad que están haciendo un papel extraordinario aquí en nuestro país. Hay muchas universidades ya que están empujando los proyectos de aumentar las capacidades en el conocimiento de cada uno de los fenómenos naturales y antropogénicos que existen en nuestro país. Desafortunadamente, pues todos recordaremos, y si no la historia para los jóvenes que están en nuestro país, que hay una historia, y la historia habla por sí misma de ese sismo de 1985, donde suscitó un sismo muy fuerte, donde hubo miles de muertos. Y desafortunadamente ahí es donde nace la idea de crear nuestro Sistema Nacional de Protección Civil para perseguir estos fenómenos naturales
que han enlutado nuestro país en su momento. Y un año después, un 6 de mayo de 1986, fue donde se instauró nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Yo creo que no solamente era hacer un sistema funcional, una ley que la primera ley nació en el año 2000, luego vino otra que se promulgó en el 2012, y ha sido una muy buena ley que hasta el momento nosotros estamos manejando. El otro tema era quiénes son los que dirigen la protección civil en nuestro país. Yo creo que hemos tenido hombres y mujeres extraordinarios en nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, pero la protección civil está emigrando ahorita a la protección civil, a la gestión integral de riesgo y protección civil. Yo creo que hemos dado pasos importantes en nuestro país. Hace falta mucho, por supuesto, pero también hace falta mucho el entendimiento de la ciudadanía, porque los riesgos a veces lo vivimos subyacentes, es decir, no pensamos en los peligros, amenazas, vulnerabilidades hasta que la incidencia no pasa. Cuando surge un incendio es cuando pensamos en el extintor. Cuando surge un problema de salud es cuando pensamos en que no tengo la capacidad de atender. Cuando surge un incendio en una edificación pensamos en una escalera de emergencia o un dispositivo de seguridad. Pero por lo pronto no estamos pensando en la seguridad. Y eso es lo preocupante en nuestro país, cambiar ese chip, no solamente de las familias, de las brigadas comunitarias, sino también de los inversionistas, porque a veces implementar dispositivos de seguridad estamos pensando en un gasto más, cuando se debería ver como una inversión de seguridad, una inversión también de legalidad, una inversión de libertad. ¿Y por qué hablo de libertad? Porque si no estás considerando los estudios de vulnerabilidad y riesgo, como lo cita el artículo 84 de nuestra Ley General de Protección Civil, el día de mañana pudieras tener un problema legal que te pudiera repercutir también hasta en la misma libertad. Y a veces el desconocimiento de la ley pues no te exime de una responsabilidad. Sin embargo, es bueno comentarlo y decirlo, que aunque no conozcamos la Ley General de Protección Civil, debes de conocer. Y más allá de dar cumplimiento a una ley, nuestro patrimonio, nuestras familias y nuestros colaboradores no tienen un precio. Entonces, para nosotros es fundamental gestionar riesgos, no solamente en las edificaciones, sino también enfocados en el hogar, enfocados también en las brigadas comunitarias, siempre buscando el factor fundamental, aumentar capacidades. Y aumentar capacidades, estamos hablando de resiliencia. Y en base a lo que comentabas sobre que hay que hacer más cultura de la prevención y la protección, ¿qué consideras que, qué papel juega las universidades o la educación en sí en México para poder lograr arraigar esa cultura y que la escuela o la educación sea un apoyo para la protección civil? Mira, la Ley General de Protección Civil en su título séptimo habla que todos los niveles académicos deben contar con la materia de protección civil. Yo creo que es un camino correcto para hablar de resiliencia, hablar de un tema de derechos humanos, hablar del artículo cuarto constitucional, donde cita el interés superior del niño, de la niñez, niños y adolescentes, el cuidado, su protección. El artículo primero constitucional también que te habla del tema de los derechos humanos, la seguridad, te habla del tema del medio ambiente. Yo creo que es un tema fundamental, no solamente en las universidades. Nosotros, como gestores de riesgo, la gestión integral de riesgo y protección civil debe ser una materia optativa en cada una de las carreras, porque en todas las universidades, cada una de las carreras, ya sea ingeniería, ya sea antropología, ya sea un tema de meteorología, en cualquier ingeniería, licenciaturas, cabe la gestión de riesgos y protección civil. Debería ser para nosotros una materia optativa para todas las universidades, pero también ya ahorita en la actualidad, afortunadamente, como lo comentábamos, ya hay carreras técnicas, hay licenciaturas, maestrías y doctorados en gestión integral de riesgo y protección civil, pero Y muchas también gratis.
¿no? Y todas, muchas de ellas gratuitas. Gratuitos. Sin embargo, debería estar en todas las universidades como un tema transversal. ¿Y por qué lo vemos así con nosotros como riesgólogos? Porque la realidad es que estamos viviendo en el mundo por fenómenos naturales, en este caso sismos o la parte meteorológica, la parte hidrológica, viene a trastocar la vida humana. Si estamos pensando nosotros en el tema sanitario, ahí tienes pandemia. Si estamos pensando en la parte de fenómenos como los huracanes, pues ahí tienes Otis. Otis que jamás en la vida, según registros, nunca había tocado tierra en nuestro país, México, un huracán categoría 5. Entonces, los indicadores que tiene los mares aquí en el mundo, llámese el Índico, llámese el Atlántico, llámese el Pacífico, o las placas tectónicas que todas están comunicadas, porque tú analizas ya sea cualquiera de las Américas, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, tú ves eh, África, Oceanía, cualquiera de los continentes, te das cuenta que el impacto disruptivo de fenómenos naturales o antropogénicos es de alarma. Y no hablo de alarma para que la gente se alarme o viva atemorizada. No, que tomemos conciencia que la gestión integral de riesgo y protección civil juega un papel fundamental hoy que la ONU ha instaurado como crisis climática en el mundo. Por las condiciones que estamos viviendo en la actualidad, así se visualiza. Quiere decir que los indicadores por fenómenos naturales en el mundo, el cambio climático ya es una realidad, el calentamiento global es otra realidad, un Otis categoría 5, sismos que hemos tenido los datos por el Servicio Sismológico Nacional, quiere decir que es urgente que no solamente vivamos la gestión integral de riesgo como un tema transversal en la política pública, al ente federal, ya sea estatal o ya sea municipal, sino que es urgente que se considere una política pública transversal en nuestro país, por los indicadores que ya tenemos en el mundo, pero dejemos al mundo a un lado. Sabemos cómo de alguna manera, los fenómenos naturales han impactado a nuestro país. Hoy vemos un Atlántico con más actividad en el mar. Vemos un Pacífico mexicano que ya nos dijo cómo está Otis. Hay más energía en el Pacífico mexicano. Quiere decir que ante esos indicadores, el constructivista, es decir, el constructor, el desarrollador, el padre de familia, nosotros como riesgólogos, el propio gobierno, debemos construir construcciones más resilientes, más resistentes, porque ahora con Otis no cayó ni un edificio. No, pero sí quedaron devastados. Sí, porque lo no estructural rebasó el umbral de lo no estructural. Quiere decir que tenemos que construir con umbrales mucho más resistentes para al momento que se presente otro Otis, porque no podemos descartarlo. Ya llegó un Otis y tenemos todo lo que es costa. Si estamos en costa, estamos expuestos a un fenómeno natural. Pero lo que hacemos nosotros, recordemos también que son acciones solamente de reducción de riesgos, porque el riesgo es una condición latente, es decir, siempre está, siempre existe. Por eso siempre hemos dicho y predicado mucho, no existe riesgo cero. Quiere decir que el riesgo es una condición latente. Alain Labelle, que es de origen francés, él es uno de los mayores riesgólogos que nosotros leemos mucho. Es impresionante lo que él ha aportado a la ciencia. Y coincidimos con él, no solamente con Alain Labelle, sino con Gustavo Wiltshire-Chaus, están Masquerey, están otros escritores, investigadores que nos han aportado mucho a la ciencia para que con esos indicadores, ese lenguaje de la riesgología sea un tema transversal de una cultura generalizada en nuestro país y en el mundo. Ellos dicen, y coincidimos con ellos, que el riesgo es una condición latente que copta la posibilidad de pérdida futuro y lo tenemos que medir de manera cualitativa y cuantitativa. Quiere decir que el riesgo siempre lo vamos a tener. Lo que hacemos nosotros solamente
es invitar a que tengan los estudios de vulnerabilidad y riesgo para reducir esa vulnerabilidad. El riesgo va a existir, pero puede existir de una manera ordinaria. Lo que no podemos estar viviendo es un peligro o una amenaza ante un evento que se pudiera presentar, en este caso un fenómeno natural, o tú pudieras tener, por ejemplo, una sustancia química peligrosa como el gas LP. Pero si el tanque es nuevo y lo instaló un ingeniero especialista en el tema, no deja de ser una sustancia química peligrosa, pero vivo con el gas LP de una manera ordinaria, que no sea una amenaza, porque cuando las condiciones cambian del cilindro o de una mala instalación, ya estás bajo una amenaza, no un riesgo alto, aunque sea ordinario, pero ante una sustancia química peligrosa. Aquí el tema es que reducir la vulnerabilidad vas a reducir el riesgo, porque el riesgo va a estar latente, siempre está allí. Lo que tienes que hacer es reducir esa vulnerabilidad. ¿Y cómo reduces la vulnerabilidad? Por ejemplo, en el edificio donde estamos aquí instalados, tiene su dispositivo de seguridad. Ahorita a la entrada noté que tiene su dispositivo de seguridad, tiene su sistema fijo contra incendio. Quiere decir que al momento de yo entrar, como conozco de riesgos, conozco de vulnerabilidades, protocolos de seguridad, al momento de estar sentados aquí, pues me siento con más confianza. El tema es que cuando desconocemos del tema de seguridad, pues no sabemos si estamos o no estamos más seguros. O no los tomas en cuenta, ¿Es correcto? los dejas pasar. O los dejas pasar, pero cuando llega la prueba de fuego o llega la emergencia, es donde viene ahora sí que pues la vulnerabilidad al momento de evacuar, porque si no conoces las rutas, no conoces los dispositivos de seguridad, no sabes manejarte un extintor, no sabes dar primeros auxilios, quiere decir que el primer vulnerable, cuando estás en un punto de cualquier parte de la ciudad, de cualquier punto del constructivismo social, estás vulnerable. ¿Consideras que este tema que hablabas de las construcciones, en este, digo, hablando de donde estamos localmente, actualmente que se están haciendo torres, ¿no? De mayores niveles, y en base a lo que tú comentabas de lo de Otis, ¿consideras que parte de que las construcciones a partir de eso tienen que cambiar, tiene que haber un nuevo modelo de construcción? Los arquitectos tienen que empezar a tomar en cuenta detalles que antes no se tomaban. Yo creo que sí, mira, hay ingenieros y arquitectos muy buenos, conozco unos muy buenos, pero cuando ya hablamos de normativa, desconocer del tema, la mayoría, no en todos, pero sí una mayoría, el tema de los dispositivos de seguridad. Es por ello que nosotros en nuestro país nos hemos acercado mucho a los colegios, dándoles capacitación del tema de la gestión de riesgos y protección civil. Una, para que conozcan a lo que nos estamos enfrentando, para que ellos se aterricen en una realidad de lo que se van a enfrentar el día de mañana por cualquier fenómeno que se presente. Quiere decir que para nosotros es fundamental que ellos se sujeten a lo que marcan las leyes en materia de protección civil, a la normativa aplicable a cada una de las edificaciones. Si tú quieres hablar de una rampa para una persona con discapacidad motriz, hay normativa. Si quieres ver especificaciones de una puerta de emergencia, hay normativa. Si quieres ver especificaciones de una escalera de emergencia, hay normativa. Porque una escalera de emergencia no solamente la memoria de cálculo de resistencia al momento de evacuar a un edificio, sino también deben de tener el entendimiento cómo se hace una evacuación más segura, cuáles son los protocolos de seguridad. Quiere decir que yo como constructor debo de saber que en la normativa yo no debo pasar 40 metros para encontrar una ruta de evacuación. Eso el ingeniero lo debe saber. Eso el arquitecto lo debe saber. Porque al momento de diseñar, no solamente diseño para que se vea bonito, funcional el edificio, Sí. sino más seguro. Y la seguridad te lo va a marcar la normatividad aplicable. Pero no solamente hay normas de seguridad que engloban todo el tema de seguridad. Tú tienes que hacer gestión integral de riesgo y protección civil. Tenemos una ley muy aceptable en nuestro país, que es la Ley de Protección Civil, la 2012. Y hay un artículo que es el artículo 2 para acción 28, donde te habla de la gestión integral de riesgo.
Tú tienes que identificar, analizar, evaluar, control y reducir riesgos. Pero ¿cómo voy a reducir riesgos cuando no lo entiendo? Hay instrumentos internacionales que se hicieron en un tiempo, en acuerdos por la Organización de Naciones Unidas, hicieron el marco del Sendai 2015-2030. Para poder aplicar ese instrumento de reducción de riesgos en el mundo, donde México firmó ese tratado de los 196 países, nosotros estamos obligados a implementar lo que es ese instrumento internacional, artículo 133 constitucional, donde nosotros tenemos la obligación que en los sistemas nacionales de desarrollo, sistemas estatales y municipales, tenemos que considerar esos instrumentos de reducción de riesgos. Pero para nosotros garantizar que ese instrumento sea garantía, nos piden 4 prioridades. Uno es el entendimiento de riesgo de desastre. Quiere decir que el riesgo, debemos entender qué es el riesgo y cuáles son las variables para determinar un riesgo bajo, medio, alto. Hay una norma que lo llama ordinario y lo llama alto. Sin embargo, discrepo un poco de ello, pero sin embargo, para nosotros es importantísimo cómo medir los riesgos. Que sepan los constructores, las familias o nuestro país en lo general, hablar del tema de gestión de riesgos y protección civil, que es un tema fundamental que salva vidas. Es un tema fundamental que reduce la vulnerabilidad, que es un tema fundamental para cuidar nuestros patrimonios, que es un tema fundamental porque vamos a hacer una evacuación más segura a un punto de reunión. Quiere decir que es cuando nosotros tenemos conocimiento, no solamente en una memoria de cálculo o una memoria de diseño, sino también tener el entendimiento que existe normativa de regulación, de seguridad del patrimonio, del funcionamiento, pero principalmente el derecho a la vida. Y ese derecho a la vida está en nuestra Constitución y que el constructivista, en este caso los constructores, deben tener conocimiento normativo para hacer construcciones resilientes. Y yo hablo de resiliencia como lo menciona la ley. La resiliencia lo considera, y no solamente nuestra ley general, sino también Henry Adolfo Peralta Buritica, él es un colombiano, es el mayor predicador de resiliencia en el mundo y en la fecha viene acuñándose muy fuerte el tema de resiliencia. Y la resiliencia se ve como la capacidad de resistir, de adaptarse y sobreponerse ante cualquier fenómeno natural antropogénico. No solamente como persona, porque la psicología la está acuñando muy bien. Te voy a comentar que de hecho el concepto lo están acuñando diferentes ramas, ¿no? Y debería estar en todas las ramas. Y ese es lo que tenemos que lograr. El riesgo no es un lenguaje de la riesgología por fenómeno natural antropogénico. Lo tiene finanzas, lo tiene economía, lo tiene la medicina. Es decir, nosotros no podemos secuestrar el tema de resiliencia. E incluso la resiliencia debe ser uno de nuestros objetivos, alcanzar. Porque decimos nosotros que si aumentamos la capacidad como edificación, al momento que llegue la prueba, ya sea un incendio o ya sea un fenómeno natural, tienes que resistir. Pero también esta edificación, estamos ahorita en la costa, debe adaptarse. Y la adaptación va en función también a los materiales de construcción. Quiere decir que el que construye, el que diseña, debe diseñar con base a los datos que se tienen, no información, porque no es la misma información que datos. Los datos que se tenga, ya sea en términos de hidrología, meteorología, sismología, pero también los diseños que nos garanticen una evacuación más segura, cómo poder aumentar la capacidad de las edificaciones. Doctor, en lo que nos comentabas también de lo del cambio climático, sabemos que México también forma parte del acuerdo de la Agenda 2030. Referente a ese tema, ¿cómo ves tú la participación en México en este acuerdo? ¿Qué ha hecho México, pero sobre todo, qué se puede implementar o se puede realizar o qué realizaría Roy Navarrete para cumplir con el acuerdo 2030 y que se lograr permear la importancia que está teniendo el cambio climático en todo lo que nos estás comentando? Porque al final se reduce a que creo que
muchos no escuchamos la palabra cambio climático, pero no alcanzamos a entender, creemos que no nos afecta. Mucha gente en la sociedad cree que eso le afecta a ciertos y cuáles lugares porque pues estamos en un lugar donde tenemos agua, donde no hay tandeos, donde no nos ha tocado todavía un fenómeno como lo que sucedió. Pero sí es importante saber que México forma parte de este acuerdo, qué está haciendo, pero sobre todo, qué más se puede hacer o qué realizaría Roy Navarrete, qué propondrías para poderlo llevar México lo pueda llevar de una mejor manera. Mira, el cambio climático es una realidad. Muchos no creen en el cambio climático cuando estás viendo los fenómenos tan disruptivos en nuestro país y el mundo. El cambio climático no es más que el cambio de clima, lo sentimos, nuestros cuerpos lo sienten. Aquí en Sinaloa hemos tenido tópicos de 46, 47 grados, 48 grados en algunos puntos. Choice, que ha registrado una de las mayores temperaturas altas en el país, aquí en Choice, Sinaloa. Esa es la realidad que estamos viviendo en el mundo. Hay acuerdos de París, hace un par de años se volvieron a reunir también, donde ellos están proponiendo que los empresarios, cómo los empresarios se pueden incorporar a la reducción de riesgos por gases de efecto invernadero. Cómo los empresarios tienen que materializar las buenas prácticas para reducir el tema de cambio climático. Desde la generación de energías, hay muchas formas de reducir eh, y que se materialice lo que es el cambio climático. ¿Cómo lo podemos reducir? Yo he visto, más bien he hablado mucho y no es discurso. Yo siempre he dicho que la protección civil inicia desde tu casa, desde que te subes a tu automóvil, desde que vas en trayecto, desde que estás en tu área laboral. Y esa es una realidad. Si nosotros queremos abonarle al tema del cambio de clima o el cambio climático, tenemos que iniciar desde el hogar, así como los valores que inician desde el hogar van a permear en la sociedad, porque si no lo hacemos desde el hogar, difícilmente se va a materializar en nuestras áreas laborales. Como un manejo de residuos, por ejemplo. Desde un manejo de residuos, ser más conscientes de la luz eléctrica, de hacer la separación de estos residuos. Pues hay muchas prácticas en el mundo, dicen muchos, pues usar menos el vehículo y trasladarte en bicicleta, pero en Sinaloa, ¿cómo le haces con 45 grados centígrados? Cuidar el agua, ¿no? También. El cuidado del agua, bueno, hay muchas acciones que se pueden ver desde el hogar. Hace poco hablaba mucho el tema del agua en la oficina con unos especialistas. Yo creo que hablamos mucho de sustentabilidad y sostenibilidad. Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad, nuestro pensamiento siempre debe ir enfocado en el tema del agua. El agua que ya tenemos indicadores, hablemos de las 3 Américas, Centroamérica, que es uno de los que más ha sufrido sequía aquí en nuestro país. En nuestro país, aquí en México, también hemos sentido los efectos de las sequías, pero ver cómo podemos nosotros también, aquí en Sinaloa, por ejemplo, el gobierno federal ha hecho 2 presas más de las 11 que tenemos, que la Picachos, que la Santa María también, para la sostenibilidad del agua. El agua que para nosotros es primordial aquí en nuestro estado, ya que somos, como bien lo saben, meramente primaria. Se siembran, según datos de la Secretaría de Agricultura, casi 1.400.000 hectáreas. Quiere decir que para nuestro país nosotros somos un sector fundamental para la parte alimentaria de nuestro país, pero no solamente es el tema del agua, sino también los insumos para la siembra. Es por eso que hay algunos proyectos que se están pues ya sembrando aquí en nuestro país, como el tema del amoníaco, que es fundamental para el tema de la actividad primaria. Pero el tema aquí es la sostenibilidad del agua. Y pudiéramos hablar de carreteras, pudiéramos hablar de desarrollo, pudiéramos hablar de mejores construcciones en nuestro estado. Pero si no hay agua. Pero si no hay agua, no hay nada. Quiere decir que la sostenibilidad y las economías tienen que emerger en el vital líquido que es el agua.
Y perdón, y muchos confunden sustentabilidad con sostenibilidad y es diferente. ¿Qué es lo que estás Bueno, comentando? sí, hay mucha confusión en esos términos, pero más allá de una confusión de terminología, es importante la sostenibilidad. El mundo, ONU, hablan mucho de la adaptación Sí. y la sostenibilidad. Quiere decir que el recurso que nos da la madre naturaleza y Dios, por supuesto, cómo nosotros la podemos sostener, cómo podemos retener ese líquido, cómo podemos administrar mejor el agua, porque el agua que cae aquí en nuestro estado, eh, su forma de riego de las parcelas aquí en nuestro estado es por canales. Entonces, una muy buena parte del agua, pues se va por filtración, vaporización y destino final, quiere decir el mar. Pero aguas abajo, ¿cómo podemos nosotros sostener esa agua? ¿Cómo podemos retener esa agua y que se vea un ciclo? Por ejemplo, hablamos mucho de ese tema, ¿cómo podemos tener un recurso hídrico, un recurso de los mantos acuíferos? Porque la sequía ha llegado a Sinaloa y llegó muy fuerte. El año pasado nuestras presas nos quedaron al 11% histórico. Yo nunca las había visto las presas en estos niveles en un 11%. Ahorita las tenemos al 23%. Se siguen recuperando. Sin embargo, la política pública, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, tiene que ser en la sostenibilidad del vital líquido que es el agua. El agua ahí debe emerger, creo yo, en la importancia, porque sin agua, pues simple y sencillamente, pues no hay vida, no hay desarrollo. Doctor, tocaste un tema muy importante que quería llegar ahí en el tema de la política o la gobernanza. ¿Consideras que el tema de políticas, leyes actuales en materia de protección civil, de sostenibilidad, son suficientes o consideras o qué considera Roy que puede ampliarse y adaptarse a la actualidad para poder englobar todos estos temas? Mira, la política pública en nuestro país emerge en tres factores fundamentales. Para garantizar la gobernabilidad de cualquier gobierno federal, estatal o municipal, tiene dos brazos fundamentales para que la gobernabilidad se haga presente. Uno es gobierno. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de la estructura organizacional como aparato de gobierno, con las capacidades, los perfiles adecuados para que los proyectos de crecimiento, desarrollo, funcionalidad de cada uno de los departamentos, pues ahora sí que se materialicen con las especialidades de cada uno de ellos. Es como la estructura de cualquier institución, cualquier unidad económica. El que es financiero, pues no puede hacer, eh, no sé, temas que pudiera ser un ingeniero industrial. O el que es el contador, lo que hace a lo mejor un arquitecto. Cada quien es su especialidad y tú haces tu equipo conforme a la capacidad de cada uno de ellos. Y la otra parte es la parte de la gobernanza. Gobierno nunca puede construir por sí solo. Tiene que serlo en gobernanza, es decir, la interacción entre sociedad y gobierno. Quiere decir que la gobernabilidad te la garantizan esas dos brazos, que es la gobernanza y que es la estructura organizacional, es decir, el aparato de gobierno, y eso te va a dar una buena gobernabilidad. Y cuando tenemos nosotros esas garantías y cuando los empresarios, las empresarios, la ciudadanía quiere construir junto con gobierno, apoyando gobierno y gobierno apoyando a la ciudadanía, son los puntos fundamentales, no solamente de nuestro país, son recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas. Ahorita hablamos del marco de Sendai. El segunda recomendación, o más bien prioridad para la reducción de riesgo de desastres en el mundo, la segunda prioridad es el tema de la gobernanza, simple y sencillamente. Quiere decir que no vamos a descubrir el hilo negro. Si ya los instrumentos internacionales, si ya los países en acuerdo de la aprobación de este tipo de instrumentos ya están funcionales y si funcionan en cada uno de los países, yo creo que es el mejor camino para construir mejor. Nosotros
a la experiencia que he tenido estos 25 años en gobierno, siempre hemos encontrado nosotros que el acercamiento con diferentes instituciones, con el acercamiento de las diferentes cámaras, hemos construido y hemos permeado mucho más rápido que andar como solamente como una institución de gobierno solo o solamente aplicando la ley o trayendo en mano la ley para aplicarla. Yo creo que avanzamos menos. Si algo le interesa mucho al empresario y la empresaria en desarrollo, es querer cumplir, es querer mejorar. Y cuando ellos construyen junto con gobierno, yo creo que es la mejor forma del constructivismo social. Y cuando hablamos de instrumentos internacionales, por ejemplo, ahorita hablamos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El último punto, que es el 17, habla de los acuerdos, de los convenios de colaboración para llegar con más prontitud a los objetivos de reducción de riesgos, para llegar con más prontitud a esos objetivos que se miran en lo global, en lo general, porque México es un país ya globalizado, no estamos en una isla. Quiere decir que lo que le pega, y ahí tenemos la pandemia, fue un fenómeno sanitario, disruptivo, sistémico en el mundo. En todo el mundo. Y sobre esto que mencionas, ahorita hablamos del país en general, pero en Sinaloa, eh, ahorita que te toca estar dirigiendo el Instituto Estatal de Protección Civil, yo en lo personal siento que, como tú lo comentas, va más allá de la ley. Creo que se está haciendo un gran equipo con las demás instituciones y se está premiando, ¿no? Estas que tú comentabas del empresario, ya que la sociedad necesita participar en construir este tema. Considero que, digo, cada semana estás tú dando estas pláticas, conferencias con diferentes cámaras, autoridades, empresarios, etcétera. Pero, ¿qué consideras que se ha avanzado en este tiempo desde que estás tú al frente? ¿Y qué es lo que falta para Sinaloa? ¿Qué es lo que, pues, la visión de Roy para un Sinaloa en tema de gestión de riesgo? Pues mira, comentas un tema fundamental para nosotros los riesgólogos, porque muchas veces el sinaloense o el mexicano se preguntaban, oye, ¿cuál es el perfil que debe tener alguien que dirige la protección civil? Nosotros, la ley nos obliga a gestionar riesgos. Nuestro perfil somos riesgólogos. En este caso, debemos tener el entendimiento de riesgos, peligros, amenazas por fenómeno natural y antropogénico de manera integral. Es por ello que la licenciatura, maestría y doctorados en gestión de riesgo y protección civil es muy importante en nuestro país. En este gobierno, que lo encabeza nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, pues tuvo bien invitarnos. Y por primera vez, de los pocos que se han sentado en sillas de protección civil en cada una de las entidades federativas, es Sinaloa. Se entendió que era un área muy técnica, que era un tema de riesgos, que era un tema de resiliencia, que era un tema de perseguir fenómenos naturales y antropogénicos. Entonces, a nuestra llegada, allá casi 2 años de haber llegado con nuestro gobernador, hemos avanzado muchísimo. En 2 años, los indicadores que tenemos actualmente son muy buenos. El plan que nosotros hicimos, el plan estatal de protección civil aquí en el estado, estamos por cumplir ya nuestra meta, afortunadamente, pero ese es por el apoyo que también ha dado el gobernador, porque el primer gobernador en la historia aquí de Sinaloa, primer gobernador que voltea a ver el Instituto Estatal de Protección Civil. No había sucedido. ¿Por qué? Porque se ha caracterizado como un gobierno humanista y la protección civil es humanista. Es un tema de derechos humanos. Y por primera vez también fortalecieron la capacidad del instituto con mejores presupuestos, con más personal, pero no solamente es el primo de un amigo, el compadre, el amigo, no. Hemos traído personas con una capacidad impresionante para enfrentar estos fenómenos.
tenemos un consejo técnico y científico donde estos doctores, investigadores, nos apoyan mucho. Aquí contigo ya estuvo aquí el doctor Lozoya, es un sismólogo reconocido, no solamente en el estado de Sinaloa, sino en el país. Ellos nos apoyan con el tema de sismos, pero también tenemos hidrólogos, tenemos químicos, tenemos personas ambientalistas, tenemos antropólogos, personas especialistas que nos apoyan mucho para perseguir este tipo de fenómeno. Pero ¿quién lo dirige? Lo dirige un riesgólogo. La ley es muy clara también. Los perfiles que van a contar las personas que se sientan en esas sillas. Y es importante que no solamente en Sinaloa, suceda en el país. En el país deben de estar personas que le entiendan el tema. Yo lo decía en un congreso internacional hace poco, que no basta con conocer de riesgos, no basta con conocer cada uno de los fenómenos naturales y antropogénicos, sino también el servidor público tiene una responsabilidad como administrador público. Yo debo saber y tener conocimiento de planeación, yo debo tener conocimiento también de transparencia, yo debo tener conocimiento de la rendición de cuentas. Quiere decir que no solamente sentarse allí, sino también saber nuestras responsabilidades como administradores públicos. Quiere decir que es importante que el riesgólogo no solamente tenga conocimiento en su materia, en la especialidad, sino también tener conocimiento como un administrador público, la responsabilidad de cada uno de ellos para que rindan cuentas no solamente al gobierno del Estado en este caso, sino también a la ciudadanía que a ellos nos debemos. Ellos que son observadores también ciudadanos, ellos también que esperan que al momento que se presente alguna emergencia, como lo cita el artículo 21 de la Ley General de Protección Civil, que ellos sientan el apoyo como lo hemos hecho en estos días, donde el gobernador nos pide que con prontitud atendamos a la ciudadanía cuando se presente cualquier fenómeno natural o antropogénico. Quiere decir que nosotros tenemos mucha responsabilidad con la ciudadanía, tenemos compromiso con la ciudadanía, tenemos compromiso con nuestro gobernador que le ha metido mucho al tema, que por primera vez, como lo comentaba, volteó a ver a la protección civil y aspiramos nosotros que en el país sea igual, que lo dirijan riesgólogos en cada una de esas sillas para que uno se materialice realmente la protección civil, que se visualicen con el tema de la gobernanza, que se visualicen también en reducir esos riesgos. Desafortunadamente, la prevención históricamente no es valorada. Y ese es otro tema que hemos hablado mucho con las instituciones y es importante que la ciudadanía sepa que la prevención es la madre de la seguridad. El tema es que cuando tú haces prevención no hay forma de medirla, no hay forma de medir cuántas vidas salvaste, porque la referencia que tomamos es el histórico, cuántas cosas han sucedido, desafortunadamente. Y bueno, la verdad es que en lo personal, que somos de aquí de Sinaloa y estamos en este tema, nunca habíamos visto una protección civil tan cerca de la gente, de la sociedad. Lo hemos visto en las últimas lluvias que han azotado en el estado, en el cual ustedes pues están apoyando, moviendo a la gente, siempre están al pendiente de lo que suceda, no nomás en tierra, sino también en mar. Entonces creo que han abarcado toda esta parte y sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo de nuestro gobernador actualmente, cómo volteó a ver a la protección civil y ojalá sirva como ejemplo para los demás en las entidades federativas. Tengo la oportunidad de en ocasiones visitar algunas empresas donde la persona de protección civil, pues en ocasiones intenta aplicar la ley basada en un criterio, pero en realidad no sobre el tema de la prevención o la protección, o a veces hay gente que ni siquiera conoce a la persona que está al frente en protección civil, ¿no? Entonces, tú eres una persona que está en campo, que cuando ha habido amenazas de huracanes, vienes, estás aquí, te quedas aquí, estando al pendiente, ¿no? De lo que suceda. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y ojalá, como lo comentas tú, esto permee hacia la parte federal y también se logre esta parte donde las personas que estén al frente de protección civil pues tengan
especialidad, pero sobre todo más allá de la especialidad, pues tengan esa pasión, ¿no? Esa pasión con la que has estado platicando sobre el tema de la prevención de riesgos, porque esto tiene que gustarte, ¿no? Digo, 25 años, se dice fácil, pero 25 años investigando, estando aportando, ¿no? Hacia esto, ¿no? Sí, claro. Mira, es importantísimo para, no solamente para Roy Navarrete, yo creo que es importante que cumplamos con una ley. Cuando se cumple con la ley y sabes el quehacer de la protección civil, yo creo que puede funcionar de la mejor manera. Pero si tienes un gobernador como el gobernador Rubén Rocha Moya, vas a dar pasos agigantados, porque hay un entendimiento humanista por este gobierno que lo caracteriza. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos aquí en Sinaloa. La otra es que la ley te obliga a tres cosas muy sencillas. Uno es cuidar a las personas, la planta productiva y el medio ambiente. Y con base a esos tres criterios tienes que hacer tus programas estatales. Pero ese programa lo analiza, pero también lo aprueba el Consejo Estatal de Protección Civil, que lo preside nuestro gobernador. Yo funjo como la parte técnica allí en ese consejo, pero en ese consejo siempre están los tres órdenes de gobierno. Está el Ejército, está la Marina, está Guardia Nacional, está Bomberos, está Cruz Roja, está el sistema DIF estatal, municipal, obras públicas, la Secretaría de Administración y Finanzas, en fin, todos estamos allí, pero también están los alcaldes y las alcaldesas. Quiere decir que los consejos es el órgano eh, mayor en un consejo estatal, pero tú como la parte técnica siempre debes de abrir los ojos al mismo consejo. No solamente lo que está sucediendo, sino también la parte prospectiva. Y cuando hablo de la parte prospectiva, no estoy hablando solamente a futuro, sino hablo de los comportamientos de la ciencia tan vertiginosa, es muy cambiante, muy dinámica, los comportamientos del constructivismo social, esa parte uno tiene que siempre analizarlo y darlo con claridad a ese consejo, para que con base a esos indicadores ellos aprueben o desaprueben también el comportamiento social. Eso con la finalidad de reducir la vulnerabilidad, no solamente de las personas, sino también de las inversiones, del crecimiento, del desarrollo. Por eso es importante que hagamos los planteamientos en su momento, pero también el Consejo no solamente se reúne para ello. Hay veces que lo dejan como eh, una sesión permanente cuando viene un fenómeno natural, en este caso un huracán. Son acciones que nosotros tenemos que hacer. Hay una obligación, que lo cita el mismo artículo 21 de la Ley General, que nos obliga a nosotros a darle atención a la población como prioridad y debemos darle visto al ejército, a la marina, es decir, nosotros somos un sistema o un instituto coordinador de esfuerzos interinstitucionales, porque a veces creemos que la protección civil son esos de amarillo que andan ahí en la calle. No, el sistema es robusto, el sistema es muy grande, el sistema lo conformamos los tres órdenes de gobierno. Quiere decir que traemos un sistema fuerte aquí en el estado de Sinaloa y lo hemos visto el día de ayer cuando llegaron las lluvias por una celda de tormenta. Ahí estamos los tres órdenes de gobierno. No es solamente protección civil, sino cada quien tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad es conductiva también. Cuando hay el entendimiento de los protocolos de seguridad, cuando hay un entendimiento también de la estrategia de afrontamiento ante cualquier huracán que venga. Quiere decir que los protocolos de seguridad o la estrategia de afrontamiento, tú tienes una claridad interinstitucional. Pero no solamente esto, en las emergencias te das cuenta también de las vulnerabilidades institucionales. Y eso lo diagnosticamos hace un año y es por ello que nosotros iniciamos con una capacitación de los sistemas de comando de incidencias, donde a partir del 11 de marzo del 2024 salió una norma que es la 10 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde ya es una obligación que todas las instituciones tengan un sistema de comando de incidencias, es decir, cómo administrar una emergencia. Pero no solamente eso, también nos pide que hagamos sistemas de comando unificado. Quiere decir que si estamos los tres órdenes de gobierno allí, sepamos cómo se administra una emergencia y que cada quien haga su parte.
y lo hemos implementado ya en dos, tres emergencias. Es decir, hay conocimiento pleno de lo que es una emergencia, cómo administrar una emergencia, el quehacer de cada uno de ellos, cómo reducir esa vulnerabilidad interinstitucional, pues como con mucha planeación, organización, capacitación y sobre todo mucha comunicación. Y eso nos va a dar muchas garantías de la vulnerabilidad institucional, pero también de la vulnerabilidad nosotros mismos cuando esté la emergencia. Porque si no estamos organizados, los primeros vulnerables somos nosotros mismos como mismo sistema. Doctor, y ahorita que comentas el tema de las emergencias, ¿cómo ha evolucionado el sistema de alerta temprana y cómo ha venido a ayudar la tecnología actualmente a la protección civil? Mira, la Organización de Naciones Unidas, en estos instrumentos de Sendai, Yogo también, siempre nos han invitado a tener un sistema de alerta temprana multirriesgos. Es decir, no solamente es un tema sísmico, no es un tema solamente de un fenómeno natural como un huracán, sino también por el tema de una sustancia química peligrosa, una carretera cerrada, algo que esté sucediendo y que te puedan alertar. Aquí en Sinaloa, afortunadamente, creamos un sistema de alertamiento. Uno, primero es con el SENACOM. Son ellos los que administran como Coordinación Nacional de Protección Civil, que es el Centro Nacional de Comunicación, que ellos emiten los boletines cuando hay un fenómeno natural, cuando hay una alerta de alguna sustancia química que esté circulando en el país, como ha sucedido en temas de robos también de algún instrumento de radiación que que ponga en amenaza a la ciudadanía, hacen muchos tipos de alertamientos. Aquí en Sinaloa, nosotros hemos alertado mucho a la ciudadanía. Primero lo hacíamos con nuestras redes sociales, que tenemos unas redes sociales muy dinámicas. Ahorita tenemos 336,000 seguidores, pero también nace una nueva forma de alertar a la ciudadanía que es Katrina. Katrina para nosotros fue un paso agigantado para la alerta temprana porque te llega al dispositivo, es decir, al celular, desde que está una carretera cerrada, un incendio, una sustancia química, un huracán o un sismo. Quiere decir que la alerta temprana juega un papel fundamental no solamente en nuestro país, sino en el mundo. El coco ahorita a nivel global es el tema de los sistemas de alerta temprana, multirriesgos. Y aquí en México ha evolucionado, Sinaloa ha dado pasos en alerta temprana. Sin embargo, yo creo que sí hace falta mejorarlo. La Coordinación Nacional de Protección Civil ya está creando un sistema también para alertar por medio de los dispositivos de celular para mejorar lo que es la alerta temprana. Bueno, ahora en Sinaloa, es importante mencionarlo, te trajo a un especialista, un meteorólogo, y se implementó todo un sistema exclusivamente para estar monitoreando los fenómenos de Sinaloa, algo que pues no se había visto, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo ha evolucionado esto? Muy atinado, por cierto. Sí. Vale la pena mencionarlo, muy atinado. Sí. Pues mira, cuando recién llegamos nosotros, como bien pues ya lo he comentado, perseguimos un fenómeno que es la parte hidrometeorológica. La parte hidrometeorológica porque si algo ha afectado a través del tiempo a Sinaloa, pues son los fenómenos naturales, en este caso los huracanes. Los últimos que hemos tenido, los más fuertes aquí en Sinaloa, ha sido Huracán Manuel, al centro de Sinaloa, un 19 en 2018, Huracán Manuel sucedió en 2013, pero también Mazatlán ha tenido sus complicaciones con el huracán Ismael también, que sucedió por ahí en el 95, si mal no recuerdo, pero el sistema de alerta temprana sucedió hasta el 98 y surgió los sistemas de alerta temprana 98-99, el año 2000 por allí. No había sistemas de alerta temprana. La parte meteorológica, que siempre lo ha administrado, lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, con indicadores que también toma de la fuente del NOAA,
que es el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, donde ellos tienen instrumentos como el cazahuracanes ya muy famoso también, que son los que hacen sobrevuelos sobre ellos para recoger datos precisos y saber el comportamiento de este tipo de fenómenos. Y a nuestra llegada, sabíamos que teníamos que perseguir el tema hidrometeorológico y no tener un meteorólogo. Pues la verdad que me preocupaba y sobre todo me ocupaba. Hablando con unos amigos en el país, que tengo la fortuna de tener amigos en cada una de las entidades federativas, presumo de ello porque son amigos muy queridos, científicos. Hablé con uno de ellos que fue mi docente en el doctorado, el doctor Ray Padilla, un extraordinario investigador también, aportador en la gestión de riesgos. Le comenté la preocupación que tenía a mi llegada y le pedí apoyo para hacer un sondeo en el país y saber cuál eran de los mejores meteorólogos que había en nuestro país. Y llegaron tres recomendaciones y casualmente los tres llegaron con el maestro Juan Pablo Cerón. Él es un especialista, él sí es meteorólogo, él tiene posgrado por la UNAM en ciencias atmosféricas, él es poblano, un extraordinario investigador y servidor público además, que no solamente fue muy aceptado por el instituto muy rápidamente, sino también que la ciudadanía lo aceptó muy bien. Un hombre dedicado, un hombre que es meteorólogo 24 horas del día, muy metido, sigue haciendo investigaciones. Ahorita está haciendo un libro para el estado de Sinaloa, para la aportación. No hay acervo de historia centrado en un libro, en la parte meteorológica. Él lo está construyendo, estamos construyendo varios libros desde el instituto y él está haciendo esa aportación, pero no lo está haciendo solo, lo está haciendo, está con una doctora también encargada de la parte meteorológica de la UNAM en su conjunto para llegar con un extraordinario libro que venga a dejarnos una aportación histórica aquí en Sinaloa, el comportamiento meteorológico aquí en el estado y que sea información y datos de forma habilitada para que la ciudadanía en una información y datos confiables tengan histórico no solamente lo que sucedió, sino lo que está sucediendo y lo que puede suceder en un futuro aquí en nuestro estado. Y cuando nosotros platicamos con el maestro Juan Pablo Cerón, pues inmediatamente él aceptó. Solamente pidió esperar 2 a 3 meses porque él, aparte de ser metrólogo, también es docente. Y lo que hicimos nosotros es esperar ese tiempo. Aceptó venirse a Sinaloa. Lo vemos contento al maestro Juan Pablo Cerón. Creo que puede aportar mucho a Sinaloa, no solamente darnos un pronóstico, sino hacer investigación de Sinaloa y dejarnos la investigación también centrado en un libro tan importante que es la parte meteorológica aquí en nuestro estado, porque después de Veracruz y Baja California Sur, nosotros estamos en tercer lugar de impacto de fenómenos naturales, nos pone en tercer lugar con Quintana Roo. Hay algunos años que por pronóstico nos ponen en segundo lugar. Quiere decir que la exposición a fenómenos naturales, en este caso por huracanes, por tormentas, por depresiones, por monzón mexicano, por canales de baja presión, por celdas de tormenta. Entonces, las variables de la meteorología es muy amplia y ocupamos una persona especialista, pero especialista en ciencias atmosféricas, es decir, un meteorólogo. Y afortunadamente llegó el maestro Juan Pablo Cerón. Estamos analizando si nos traemos otro meteorólogo o meteoróloga para que hagan investigación en su conjunto, pero también dar esos descansos, porque el maestro Juan Pablo Cerón no lo hemos dejado descansar día y noche. Y bueno, nosotros muy agradecidos con el maestro Juan Pablo Cerón, no solamente su llegada, sino su aportación, porque sabemos que su pronóstico también salva vidas. No, y creo que del Estado también, ¿no? La verdad que se ha notado bastante el trabajo y también no solamente la persona y lo que él sabe, sino el apoyo que le ha dado el Instituto Roy para que él pueda llevar a cabo todo lo que él necesita, ¿no? El otro día que me tocó entrar al cuarto donde tiene todos los sistemas, digo, no, o sea, la verdad es algo que impresionante, ¿no? Lo que se ha logrado con tu gestión
y obviamente con el interés que él tiene por este tema. Antes de llegar al tema de Marco Sendai, que es algo que dejé al final porque quiero que las personas comprendan lo que es el marco de Sendai desde un investigador como tú y también el papel que desempeña México en este marco y qué propuestas tienes para que esto se siga cumpliendo en cabalidad. Me gustaría tocar y dejar bien claro el tema de la resiliencia y la importancia que tienen los desastres, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo después de un desastre las ciudades se construyen de una mejor manera, como pasó en Chile, ¿no? Y en otros lugares, pero también hay ejemplos donde está todo lo contrario, que después de un desastre las ciudades no vuelven a ser las mismas. Algo un poco con lo que pasó en Acapulco que no ha terminado de reconstruirse exactamente. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué necesita un municipio para ser resiliente ante un desastre? ¿Qué tiene que hacer o qué necesita? Mira, la visión que se tiene de estos instrumentos internacionales es cómo aumentar nuestras capacidades, no solamente como personas, sino en la construcción. Construcciones más resilientes, funcionales. No quiere decir con esto de que no vaya a pasar nada. Son acciones solamente para reducir esa vulnerabilidad, aumentando más las capacidades. Si nosotros construimos mejor, que no solamente cuidamos nuestro patrimonio, sino cuidamos nuestras propias vidas. Cuando hablamos de aumentar nuestras capacidades también, aumentamos la capacidad también de resistir, de adaptarse y sobreponerse ante cualquier fenómeno natural o antropogénico. Sin embargo, también es importante que los gobiernos consideren los seguros catastróficos. Nosotros no podemos retener esos riesgos económicos. Tenemos que transferir esos riesgos. Es importante que no solamente en el automóvil, en tu hogar, en tu unidad económica, sino también los gobiernos deben contar con esos seguros catastróficos. Hay una ley de disciplina financiera donde cita que todos los gobiernos deben tener instrumentos financieros, en este caso, para desastre. Si tú tienes una cantidad destinada al desarrollo y crecimiento de un estado o municipio, y si llega un fenómeno natural disruptivo que golpea a la ciudadanía, al crecimiento y desarrollo, ese dinero que iba para desarrollo se va al desastre. Y el desarrollo pues ya no se da. O tardas más en tus objetivos de desarrollo. Quiere decir que es importante transferir esos riesgos a otras instituciones. Es por ello que siempre hemos recomendado contar con esos seguros catastróficos a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Puedes reducir tu vulnerabilidad de funcionamiento como gobierno, como administración, como unidad económica, en el hogar, tu propio automóvil, que es el que te movilizas, también los ocupantes que llevan los mismos automóviles o automovilistas pueden reducir su propia vulnerabilidad. Quiere decir que los seguros catastróficos es importante, los seguros de responsabilidad civil son importantes, los seguros de vida son muy importantes, pero también es importante aumentar nuestra propia capacidad. Hablamos mucho de gestión de riesgos, pero también debemos hablar nuestra propia gestión de riesgos como persona. Yo en una comida hablaba de la importancia de hacer los diagnósticos de los cómo estamos, de tu condición física. Y la prueba está con el tema de pandemia, porque era una patología o un tema sanitario, en este caso el COVID, que era un fenómeno que no se veía. Tu sistema inmunológico tampoco se ve. Quiere decir que eran dos cosas invisibles que luchaban entre sí para resistir. Quiere decir que ahí puso a prueba nuestra resistencia como personas también. Entonces, cuando nosotros iniciamos a gestionar nuestros propios riesgos, nuestras propias vulnerabilidades por sí mismas, pues tenemos que hacerlo. A mí hace más de un año me diagnosticaron hígado graso, nivel 2. Ahorita me bajé de 7 kilos, sigo haciendo ejercicio, me sigo cuidando en la alimentación, porque entendí que cómo era posible que ando gestionando riesgos por todos lados y no gestiono mis propios riesgos. Entonces, para mí los diagnósticos, el cómo está el cuerpo entero,
pues es la primera vulnerabilidad y la primera gestión que debes de hacer por sí misma. Fíjate, perdón, eso que comentas con tu persona es lo mismo con las casas, ¿no? En algunos cursos tú les dices, muchos de ustedes están más seguros en su empresa que en su propia casa, porque la empresa pues, lleva un plan interno, tiene brigadas, sistemas contra incendio, extintores, detectores, alarmas y dictámenes eléctricos, de gas, etcétera. Y en su casa, cuando han revisado el tema eléctrico, el tema de gas, el tema de un extintor, cuando han hecho una evacuación. Y eso es muy importante lo que tú comentas, porque es en tu hogar, pero también en tu persona. Entonces, si no tenemos la cultura de hacerlo en nuestra persona y en nuestro hogar, pues va a ser muy difícil que podamos aportarle algo a la sociedad o a la gestión integral de riesgos del entorno donde estamos, ¿no? Y es interesante porque muy poco lo vemos desde, oye, si no gestionas tus propios riesgos, pues va a ser un poco difícil o Ujú, complicado que puedas ujú. ayudar a tu entorno a gestionar el riesgo, ¿no? Es correcto. Así como dije al principio, eh, la protección civil inicia desde tu casa, pero la gestión de riesgos inicia por ti mismo. La gestión de riesgos la puedes ver por ti mismo, desde tu matrimonio, desde tu clima familiar. ¿Dónde quieres aplicar tu gestión de riesgos? Porque la gestión de riesgos también hay gestión de riesgos en la misma empresa, en su funcionamiento. Ahorita está tomando un auge la gestión de riesgo y protección civil en esos enfoques. Ahorita todo el mundo gestiona riesgos, pero de funcionamiento, desde las economías, tema de finanzas, funcionamiento de las mismas empresas, desde la planeación estratégica de las empresas, van gestionando sus propios riesgos. Si hay gestión de riesgos por todos lados, yo soy de origen administrador, me gusta mucho hablar de empresas resilientes, por ejemplo. Y para ser una empresa resiliente tienes que iniciar gestionando riesgos. Y está muy bonito, muy padre todo ello, pero cuando nos vamos a gestionar nuestros propios riesgos eh, como persona, ahí empiezan las complicaciones y empiezas a entender la verdadera gestión de riesgos por sí misma. Entonces, es importante iniciar realmente, si queremos ser analistas, de identificar, hacer evaluaciones, control y reducción de riesgos, tenemos que iniciar por nosotros mismos. Que es lo mismo, es autovalorarse, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hacemos un diagnóstico anual porque no nos sentimos mal, ¿no? Es como cuando lo que comentabas, muchos vemos la gestión de riesgo hasta que hay un incendio. Es Sí, igual, hasta que te enfermas o te sale algo, hasta entonces tratas, pero no previenes de decir, voy a hacerme un examen médico. ¿Sabes que no lo había analizado de ese tema, pero tienes toda la razón, ¿no? Si funciona igual que una empresa, ¿no? Nuestro cuerpo es exactamente igual, es ese diagnóstico. es correcto. Y tú lo puedes analizar de muchas maneras. Está como el enfoque de la gestión de riesgos, es lo mismo cuando enfoca la parte espiritual. Pero eso es otro tema que en su momento podemos Mira, llevar a cabo. quise dejar, obviamente es un tema que a las personas que nos dedicamos a la gestión de riesgo, pues es muy importante, pero me gustaría que la gente que nos está escuchando y viendo el día de hoy sepa lo que es el marco de Sendai. Muchos lo han escuchado, muchos no lo habían escuchado. Entonces, me gustaría que desde tú como investigador de este tema puedas decirnos eh, con tus palabras, ¿verdad? Que lo podamos entender, qué es el marco de Sendai, por qué se forma, los principales objetivos de esto, pero sobre todo, qué se encuentra haciendo Roy Navarrete para cumplir con esos objetivos y qué esperas o qué harías para que México pueda cumplir esto en los próximos años? Porque también tiene metas y tiene objetivos. Sí, Entonces, me claro. gustaría que nos hablaras de este tema. Mira, es un instrumento definitivamente muy bueno. Soy muy lector del Sendai, entre otros instrumentos de investigación. Ahorita estoy leyendo investigación forense de los desastres, donde están dos personajes que sigo mucho, los tengo citados en mi tesis doctoral, y se habla mucho del tema del Sendai, pero a veces el Sendai lo escuchamos mucho en el discurso que en el quehacer, que se materialice no solamente
en la política pública, sino también que se materialice en cada una de las unidades económicas. Y es un tema que debería ser un tema transversal, pero es complejo. Yo lo veo complejo en el sentido de aplicarlo de manera integral o poner el Sendai como el centro o el núcleo de la política pública es muy complejo. Sendai, aparte de las 4 prioridades que se tiene 7 metas muy importantes. Ellos en este instrumento te hablan, uno es cómo reducir la mortandad en el mundo. Pues obviamente lo estamos aplicando nosotros, aumentando las capacidades de resiliencia en la construcción de las personas, las familias, gobierno, seguros catastróficos. Otra de las metas que habla Sendai es cómo reducir la afectación directa a las personas. Otro punto que te habla Sendai también, cómo reducir el impacto también de lo que está construido. Otro de los metas que tiene Sendai también es cómo aumentar las capacidades de las instituciones. Otros objetivos que tiene Sendai también es cómo coadyuvar en el tema de la gobernanza para que permee este tipo de instrumentos. Es un instrumento que es muy completo. Sin embargo, mis recomendaciones serían que con base al comportamiento de los fenómenos naturales y antropogénicos que emergen en cada una de las entidades federativas, porque no es la misma hablar de Sinaloa, hablar de Baja California Norte. Sus condiciones geográficas son muy distintas a las que impactan aquí. Los fenómenos que impactan en Tijuana, por ejemplo, es muy distinto a la que impacta aquí en Sinaloa o Baja California Sur, o la Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Durango, todo lo que nos rodea es muy distinto. Pero yo creo que en la radiografía es importante hacer nuestros programas estatales de protección civil enfocados en esas metas que se tienen a nivel global, que conforme a tus fenómenos naturales, tus condiciones geográficas, esos instrumentos puedes tomar puntos de referencia que pueden aplicarse en el estudio que hiciste en tu estado, con los objetivos que tú quieras. Es un referente, ellos lo ven de manera global, pero es un referente que tú lo puedes aplicar de manera regional. Por ejemplo, aquí en Sinaloa tenemos 3 características. Tenemos sierra, tenemos valle y tenemos costa. Tenemos más de casi 3.100.000 habitantes. ¿Y a qué están expuestos? A temas sísmicos, a temas meteorológicos, temas hidrológicos, temas incendios, temas químicos, de todo. Entonces, tú lo que tienes que hacer, que con base a ese diagnóstico, tú tienes que hacer planeación para organizar a la ciudadanía, organizar a las unidades económicas, a organizar al gobierno para reducir esa vulnerabilidad que tú ya diagnosticaste. Y tus datos de riesgo, ¿no? Sí, es el riesgo. Pero también Sendai habla mucho de inversión para reducir esa vulnerabilidad con obras, con condiciones generalizadas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Qué unidad tú identificas aquí en el estado que haya sido construida como un refugio temporal multifuncional? Híjole, me la pusiste. No la encuentras en el país. No, la verdad Quiere es que decir que con base a la información que ya se tiene, que con base a los indicadores que se tienen, tú tienes que hacer unidades multifuncionales para estos refugios temporales. Un refugio, te doy un ejemplo. Si yo voy a hacer una construcción de un gimnasio de usos múltiples, bueno, ¿por qué no hago un diseño que no solamente me sirva como gimnasio, sino también como un refugio temporal? Quiere decir que ese gimnasio de usos múltiples debo tener una cocina industrial, debo tener las regaderas suficientes para atender a a las personas con perspectiva de género, porque es otra de las invitaciones que te hace Sendai. Perspectiva de género la ven como hombre adulto, mujer adulta, persona con discapacidad, niño, adolescente. Esa es la perspectiva como se ve
a nivel global. Quiere decir que cuando tú vas a hacer un gimnasio, lo voy a hacer multipropósito. Uno, para las condiciones físicas, y la otra que cuando llega un fenómeno natural, poder refugiar a las familias allí, pero en unas condiciones favorables que puedan determinar un cuidado a la ciudadanía, y no lo ves. Sin embargo, a lo mejor no lo has propuesto. Quiere decir que los retos de los riesgólogos es asesorar a los gobernadores, asesorar a las alcaldes y alcaldesas de nuestro país para que sea una visión en el constructivismo que hagamos, que sean condiciones favorables, no solamente condiciones más seguras, sino hacer esas construcciones que hace el gobierno multipropósito para la ciudadanía. Quiere decir que las tendencias no solamente es para reducir la mortandad, la vulnerabilidad de las personas, y cuando se habla de inversión, hay que hablar de inversión para aumentar las capacidades de los conductos fluviales y pluviales, por ejemplo, porque cuando llueve muy fuerte, rebasa las condiciones de los conductos fluviales, porque no es un tema, es un tema o es una problemática que ya está en nuestro país. Está muy rebasado los conductos fluviales y pluviales. Quiere decir que es importante contar también con los planes integrales, en este caso hidrológicos, de cada uno de los 2000, son 2.470 y tantos ya municipios en nuestro país. Debemos construir de manera más resiliente, con visión también a estos instrumentos que te están invitando. No vas a descubrir lo negro, ya están los indicadores. Quiere decir que si abrazamos lo que marca Sendai o lo que lo marca también Yogo, porque Yogo todavía hay mucho que aprenderle, cuando hagamos nuestro Plan Nacional de Desarrollo, nuestros programas estatales o municipales, hay muchos instrumentos que nos aportan para reducir la vulnerabilidad, pero también cómo aumentamos nuestra capacidad de inversión. La otra que nos invita también, el mismo Sendai, cómo aumentar las capacidades. Y sobre todo el tema de las alertas tempranas. Las alertas tempranas juegan un papel fundamental hoy en día. Quiere decir que los gobiernos o los mismos institutos o las secretarías, porque en el país hay institutos de protección civil, hay secretarías de protección civil, hay direcciones de protección civil, pero todavía no lo podemos uniformar a nivel nacional en una sola forma. Quiere decir que tenemos un sistema, pero un sistema que a veces andamos cada quien por nuestro rumbo. Yo creo que eso también es un área de oportunidad para la siguiente administración, para que concrete la uniformidad en nuestro país del Sistema Nacional de Protección Civil, mismos uniformes, mismos unidades, mismo lenguaje, mismos criterios. Todos debemos emigrar también a las tecnologías como se está solicitando, y nosotros también ya hemos emigrado aquí en el estado de Sinaloa. Quiere decir que es fundamental que los próximos gobiernos, próximos sexenios, estemos enfocados con base a los indicadores que tenemos de la crisis climática en el mundo, que la gestión integral de riesgo y protección civil sea un tema transversal en la política pública de las siguientes administraciones, pero también de las siguientes generaciones. Quiero recalcar algo, dijiste algo súper importante, el hecho de lograr que la protección civil se vuelva una protección civil única a nivel nacional, ¿no? Eso de los uniformes, es cierto, o sea, en cada estado tienen un uniforme diferente, y no solo eso, normalmente cuando cambia el gobierno actual, en algunos cambian los uniformes, se cambian los colores por alguna razón, la verdad desconozco, pero vas a otros estados y son otros uniformes. Ahora que tuvimos la oportunidad de asistir al Congreso de Huracanes, te das cuenta en las fotos que pues no ves a un protección civil de los mismos colores, o los pantalones, o la camisa, o esto cambia. Y eso también te dicta pues que en lo que tú mencionas, ¿no? El lenguaje, la manera de actuar. Creo que eso sería muy importante, el poder unificar a nivel nacional, que se viera una protección civil unida, única. Digo, esto tú lo comentaste, pero no lo había visualizado de esa manera, pero esa visión estaría
excelente que se lograra, así como la Guardia Nacional, pues no, tiene los mismos uniformes, los militares, los mismos uniformes, y eso te ayuda a identificarlos en cualquier lugar en el que vayas, ¿no? Algo como lo que pasó con el número del 911, el hacerlo también con Protección Civil sería un excelente paso o de manera que la gente lo pueda ver de esa manera. Y, y Roy, ¿cómo en un futuro, cómo ves a un futuro corto, cómo ves la gestión integral de riesgos en México? ¿Cómo ves a la protección civil en México? ¿Cómo la quisieras ver, pero cómo la ves desde tu perspectiva y qué se puede realizar para lograr todo esto de lo que me comentaste, que pues son grandes ideas, pero sé que hay instrumentos para poderse concretar, llevar y que se pueda lograr tener un futuro muy resiliente, protección civil, pero sobre todo que permee todo esto que tú me comentas, o al menos tú, ¿qué puedes opinar al respecto? ¿Qué harías? Pues mira, primero que nada, hay una misión que debemos tener nosotros los riesgólogos, sobre todo en la prioridad uno de Sendai, que nos habla de el entendimiento de riesgo de desastre. Cuando en la política pública o los políticos, eh, llámese federal, estatal, municipal o de cualquier cámara baja o alta o los congresos locales, eh, hablar de la gestión de riesgo o el entendimiento de riesgo de desastre, yo creo que vamos a dar un paso importantísimo. Otra cosa que me gustaría que sucediera, espero que se pudiera considerar en las próximas administraciones, que la gestión de riesgos de desastre, la investigación de fenómenos naturales antropogénicos, el buen funcionamiento de unidades económicas, estancias infantiles, desarrollo, crecimiento, análisis, investigación, no caben en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Yo creo que deben tener su propio espacio. Yo creo que deben depender de la misma Secretaría de Gobernación como ha venido funcionando. Así me gustaría verlo yo, por supuesto. Nosotros pues apostáramos a ello. Sin embargo, ellos traerán su estrategia de funcionamiento en el país. Yo creo que sería bueno estar en esas mesas de diálogo, de análisis, para que nuestro sistema sea un sistema conductivo en la reducción de riesgo de desastre eh, y que sea una institución que no se vea muy operativo, porque la operatividad desde Sinaloa representa un 18, un 19%. A veces se sube hasta un 21, 22 o 23%. Quiere decir que nuestro trabajo mayúsculo es la investigación, es la reducción de riesgos, son los modelos de desarrollo, es investigar la parte hidrometeorológica, sísmica, hídrica, química, ambientalista, todos esos fenómenos. Esos fenómenos yo creo que se deben de seguir o perseguir desde una secretaría a nivel federal. Desde ahí tiene que permear nuestro sistema desde el nivel federal hasta la brigada comunitaria, al plan familiar de protección civil o la unidad interna de protección civil, porque ahí termina el Sistema Nacional de Protección Civil. Quiere decir que si las próximas administraciones consideran que nuestro Sistema Nacional de Protección Civil no solamente debe ser dirigida de la Secretaría, o en este caso Secretaría de Gobernación, también la estructura organizacional desde la coordinación nacional, yo creo que es importante hacer ciertos cambios. Y no solamente desde allí, sino también el funcionamiento de una institución tan importante como es el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Cómo ellos podían coadyuvar en la investigación en nuestro país. Yo creo que debería existir no solamente un CENAPRED centralizado desde la Ciudad de México. Yo creo que debe de haber muchos CENAPRED regionalizados en nuestro país con convenios de colaboración
con diferentes universidades que tienen mucho acervo en diferentes fenómenos naturales aquí, que ya son temas muy investigados. Hay universidades que tienen laboratorios de investigación, es decir, hay muchas formas de pegar saltos en gestión de río y protección civil, coadyuvando con diferentes ciencias en nuestro país. Quiere decir que el SENAPRED se debe ramificar y debe funcionar de una manera distinta en nuestro país. Y no solamente eso, yo creo que deben de existir otros departamentos más desde la Coordinación Nacional de Protección Civil con la finalidad que el funcionamiento de nuestro sistema se materialice, se materialice en un ordenamiento territorial, porque es importante que desde la Coordinación Nacional, desde en este caso, las estatales o las municipales, hablemos desde la visión, desde la Coordinación Nacional. Todos nuestros programas estatales de protección civil, ya sea estatal o municipal, viene en la ley. Todo lo tenemos que enfocar y cuadrar al Plan Nacional de Desarrollo. Desde ahí tiene que permear la visión que se tenga y conforme a tu diagnóstico situacional del Estado, en este caso Sinaloa, debemos hacer nuestros programas estatales que tenemos una obligación y no solamente eso, sino también lo tenemos que publicar, porque de alguna manera la Auditoría Superior del Estado te tienen que medir y te miden con tu programa y sobre ese programa también vienen de otros instrumentos de medición que son sistemas que nosotros estamos obligados como servidores públicos realizarlos. Uno es el PBR y el otro es el Plan Operativo Anual. Quiere decir que hay formas de medir lo que tú hayas programado, lo que hayas planeado de alguna manera, pero tiene que ser en función de una visión muy amplia en el país. Quiere decir que nuestro país, así como ha venido funcionando, sí hemos dado pasos, pero yo pienso que debemos ampliar un poco más la estructura, la forma de funcionar en nuestro país, coadyuvar muy bien con las entidades federativas para llegar a esos objetivos de no solamente los instrumentos internacionales, sino también de la visión que se tenga desde nuestro país. Muchos nos ven muy operativos, como te lo comenté al inicio, nos ven como una institución noble, como el DIF, que son las partes nobles que tienen, en este caso, ya sea el gobierno federal, estatal o municipal, porque nos ven muy operativos, pero realmente el trabajo de nosotros está en la reducción de riesgos, en la investigación, en las evaluaciones, en las visitas de inspección para reducir esos riesgos, esas vulnerabilidades, esos peligros y amenazas, en este caso por los entes de investigación, que son las personas, la planta productiva y el medio ambiente. ¿Qué cambiaríamos? Yo creo que, eh, pues en mi opinión ya muy personal sería en ese sentido, que debería pertenecer a la misma Secretaría de Gobernación. Y mira, si lo hacen desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, finalmente lo van a estructurar igual. Quiere decir que debería estar los perfiles en riesgos, los perfiles de los riesgólogos y funcionar desde las entidades federativas y municipios de esa misma manera, ¿no? No puede cambiar o ser diferente del quehacer y sobre todo lo que emana de la ley, lo que emana de la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde la Ley General de Protección Civil fue inspirada en el artículo primero, cuarto, quinto, 123 y 133 constitucional, que para nosotros es fundamental ampliarlo un poquito más, irnos más allá por la realidad que estamos viviendo de la crisis climática, de esos indicadores que ya tenemos en el mundo. Quiere decir que es urgente que la gestión de río y protección civil sea un tema transversal para los gobiernos, pero con una estructura distinta. Yo sumaría algunas direcciones más. Eh, el SENAPRED, como te comenté, que funcionara un poquito distinto.
entre otras cosas que yo creo importante que en su momento dará mi opinión al respecto con los próximos dirigentes de la Coordinación Nacional, esperando permear con base a la experiencia también, por supuesto. Y hay una nueva ley, ahorita se está no cocinando, y porque ya la aprobó la Cámara Baja, que son los responsables de llevar el tema de protección civil, así lo cita el artículo 71, fracción J, que ellos son los responsables de llevar el tema de protección civil. Ahorita está en el Senado, yo creo que sale debería salir este mismo año, pero bueno, son ellos los que toman decisiones y en su momento nosotros cambiáramos la ley estatal de protección civil que salió en el 2013 y puede surgir cambios también en nuestro estado para el mejor funcionamiento y sobre todo con los objetivos de reducir los riesgos aquí en el estado de Sinaloa, aumentando la capacidad de las personas, de las unidades económicas, de las familias y sobre todo de las brigadas comunitarias. Y sobre el ENAPROC, Pues mira, ¿qué cambios harías? La, la escuela para nosotros, yo creo que tiene ellos una misión. Yo creo que la visión que se tiene de la ENAPROC es muy buena. Yo creo que sí, aumentar las capacidades profesionales de los que nos dedicamos a ello, que buscaran que las universidades también tuvieran el tema optativo en gestión de riesgos y protección civil en cada una de las ingenierías, arquitecturas, licenciaturas, estaríamos del otro lado. Yo creo que ellos traen una visión amplia, han aumentado más temas diversos de la ANAPROC, y que para mí son muy importantes, pero hay universidades aquí, sobre todo la de Chiapas, que pues lo dirige el mismo secretario de Protección Civil del estado de Chiapas, buen amigo. Ellos traen una visión muy, muy amplia. Yo creo que lo que ellos están aportando en el tema de gestión de riesgo y protección civil, yo creo que es la base para que este tema venga permeando más en cada una de las entidades federativas. Lo mismo queremos hacer en Sinaloa también, que esté la Universidad de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Si no, lo vamos a coadyuvar junto con otras universidades que tienen la intención de llevar a cabo también esta misma licenciatura, maestrías y doctorados con la capacidad de aumentar el conocimiento, la capacidad del conocimiento, no solamente ante fenómenos naturales y antropogénicos, lo que comentamos ahorita, sino también tu responsabilidad como servidor público. A mí me hubiera gustado también que en la licenciatura, maestrías y doctorados, porque pues hemos estado allí, yo creo que es importante hablar de la responsabilidad del servidor público y todas las leyes que emanan la responsabilidad de ese servidor público y que sepan que no solamente nos vamos a enfrentar a fenómenos naturales y antropogénicos, sino también a una responsabilidad como servidor público y que los más vulnerables, conforme a la ley que tenemos, yo creo que el servidor público más vulnerable son los de protección civil, porque a veces tenemos leyes que se leen como que eres culpable por acción o por omisión. Entonces, es una de las vulnerables y por eso hay mucho servidor público que no les gustaría sentarse allí. Y otros quieren sentarse allí por otros temas, por el tema de la corrupción, porque la corrupción ha estado presente, se ha visualizado en algunas entidades, en algunos municipios, hay que decirlo también, y eso tiene que desaparecer en nuestro país también. Entonces es importante no solamente abonarle al tema de la gestión de riesgos, al servidor público, sino también regularizar toda esa parte de allí, porque a veces pudiéramos pensar que la protección civil se visualiza como una institución que nadie quisiera acercarse. Uno, porque los costos de construcción son más caros, que son tardíos, que no quieren tener contacto con el servidor público, entre otras cosas. Aquí en Sinaloa han cambiado mucho las cosas. Yo creo que de nuestra llegada, ahora que hicimos nosotros nuestra plataforma para cambiar ese paradigma de la burocracia,
nosotros hemos facilitado mucho, en este caso, a la ciudadanía, donde desde una plataforma tu servicio o tu solicitud de un servicio ante el servidor público sea más rápido, sea que ya no es la lucha con el servidor público, sino con una plataforma. Yo creo que hemos abonado mucho en ese sentido, hemos avanzado. Yo creo que podemos avanzar paulatinamente para que nuestro sistema en el estado de Sinaloa sea un sistema bien visto, un sistema noble ante la ciudadanía, pero sobre todo que se visualice como un sistema que salva vidas. Algo que comentabas es que Protección Civil mucha gente lo ve del lado amable, ¿no? Lo comparabas un poco con el tema del DIF, porque son las personas que te llevan a un refugio, que te llevan a un albergue. Ujú. Entonces la gente tiende en ocasiones, la sociedad, ¿no? A verlos como, pues solamente están ahí cuando hay un huracán, una emergencia, ¿no? Pero mientras no haya un huracán, mientras no haya una emergencia, Protección Civil, ellos pueden pensar que están esperando que suceda algo. Cuando tú, como tú comentas, es que la gente entienda la perspectiva de que, oye, espérame, o sea, estoy ahí para ti Ujú. porque hay que salvar vidas y proteger, pero mientras estoy viendo cómo reducir esos riesgos, ¿no? Y eso es algo que la gente que nos está escuchando tiene que conocer, porque esto ya se lleva a cabo, ¿no? Pero la gente solamente dijiste algo, o sea, hiciste una muy buena comparación, la gente solamente cree que están ahí, ¿no? O como cuando tienes un accidente que usas a la Cruz Roja solamente cuando tienes un accidente, pero mientras, pues no, cuando no saben que también hay una escuela que están ahí, preparando gente Ujú. y que está llegando gente todos los días, a todas horas, ¿no? Ujú. Y, y digo, esa perspectiva es importante también que la gente lo conozca. Digo, estás haciendo una labor de estar hablando con la gente. Las brigadas comunitarias prácticamente cada semana están en una comunidad diferente, Ujú. donde ya la gente está entendiendo, le están entregando ahí algunos kits también para llevar a cabo. Pero no quisiera finalizar esto sin que puedas darle un consejo en tema de gestión integral de riesgos y que forme parte de sus indicadores a los empresarios. Creo que todavía hay mucho empresario que esto todavía lo sigue viendo de una manera no positiva y no proactiva y no que le ayuda a su negocio, sino que lo ven trámite, como un trámite más. Y sí me gustaría que pudieras darle ese consejo a los empresarios o líderes de un negocio que nos están viendo, escuchando, sobre la importancia que tiene esa gestión de riesgo para esa persona, en realidad. Pues mira, la Ley General de Protección Civil tiene 3 artículos que nosotros, eh, pues es lo cotidiano de nosotros. La protección civil tiene un artículo que es el artículo 2, fracción 28, donde a nosotros nos exigen gestionar riesgos, no solamente en el constructivismo, sino analizar la ciudad. La ciudad la analizamos nosotros por su extensión, su uso de suelo, su altura y lo que genera. Esa es la visión que tenemos nosotros. ¿Y cómo vas a gestionar eso si no lo entiendes? Pues primero tiene que ser el entendimiento del riesgo. Otra es el artículo 21 de la misma ley. Tú tienes que darle auxilio a la población como prioridad, como un tema de derecho humano, y tienes que mover el sistema. Y el otro es el artículo 39 de la Ley General de Protección Civil, donde si tú ya identificaste, analizaste, evaluaste, tú tienes que hacer control y reducción de riesgo. ¿Cómo vas a reducir riesgo? Con el artículo 39 y el artículo 84. El 39 te invita a hacer un instrumento de reducción de riesgo que se le llama Programa Interno de Protección Civil. Hay otro programa, Hospital Seguro, otro programa de seguridad escolar. Entonces, hay programas para reducción de riesgos, pero también hay un estudio de vulnerabilidad que se cita el artículo 84. Quiere decir que cuando vas a construir, debes considerar esos artículos. Allí emerge la mayor parte de nuestro trabajo. Y también de estar predicando el tema de la riesgología. Y ese predicar de la riesgología y ser promotores de ella, pues nos llevan con los constructores también. Porque al constructor yo siempre le digo, mira,
Este instrumento de reducción de riesgo que cita el artículo 39 tiene dos objetivos: cuidar a las personas y cuidar tu patrimonio. Y es donde cambian la visión totalmente. Y me dicen, ¿qué tengo que hacer? Cuando hacemos o aplicamos el artículo 84, cuando están construyendo y no consideraron los estudios de vulnerabilidad de riesgo, se ve como una visita incómoda. Pero cuando yo le digo que esos estudios de vulnerabilidad de riesgo a su construcción van a ser construcciones más resilientes, más seguras, te vas a proteger de estos fenómenos: hidrológico, meteorológico, sísmico, químico, todo ello. Y tiene esta finalidad: cuidarte, cuidar tu inversión, cuidar tu patrimonio. En una ocasión, hace algunos años, la administración pasada, eh, hubo una unidad económica que hizo una construcción. Le buscó por todos lados para no hacer los estudios de vulnerabilidad de riesgo. Finalmente se ampararon. Cuando le llegó el amparo, a las 2 semanas de seguir construyendo, llegaron las primeras lluvias. Y ahí entendieron por qué lo estábamos solicitando. La inversión que no querían hacerle porque se les hacía mucho, ahora la inversión que hicieron fue de millonadas de pesos. Quiere decir que esos estudios de riesgo reducen la vulnerabilidad, aumentando la capacidad, ya sea hidrológica, ya sea la parte sísmica, entre otros componentes. Entonces, cuando tú le das a entender de la importancia de la previsión, ¿y que nos habla la ley de la previsión? Tomar conciencia que las cosas pueden suceder. Cuando tomas conciencia que las cosas suceden, entonces se materializa la parte de la prevención. Entonces, es una constante. Por eso nosotros tenemos convenios de colaboración con las cámaras. Hace días estuvimos con la Intercamaral en la ciudad de Culiacán, donde nosotros invitamos, pero lo invitamos cuando le damos las estadísticas de lo que ha sucedido, cómo sucede, el por qué y el para qué. Y ellos entendieron bien, hicimos la invitación y todos están muy de acuerdo. Ahora ellos desde cada una de las cámaras van a intentar permear ese mensaje que le dimos, que fue bien aceptado por parte y cada uno de los presidentes y presidentes, para que la protección civil se materialice. Quiere decir que nosotros seguiremos insistiendo para que el constructivismo social se haga de una forma resiliente, más segura, que cuide inversiones, que cuide la vida de las personas y sobre todo que heredemos a las próximas generaciones el cuidado, la protección, no solamente el constructivismo, sino también el cuidado del agua. La invitación del cuidado del agua es otra constante por parte del instituto. Yo creo que es un tema mundial el tema del agua. Seguiremos invitando a la parte sostenible, a la parte sustentable, a la parte del funcionamiento de las ciudades para su crecimiento y desarrollo, para su movilidad, para la educación vial, entre otros temas. La gestión de riesgo es muy transversal, pero seguiremos invitando a las empresarias, a los empresarios, ciudadanos, familia en lo general, a que sigan considerando el tema de la gestión integral de riesgo, el tema de protección civil, sobre todo el tema de resiliencia desde el hogar, desde tu automóvil, unidad económica, desde el constructivismo social, desde saber qué pasa en el mundo y no vivir en un tema de alarmismo regional. Simple y sencillamente reducir nuestras propias vulnerabilidades. Y la vulnerabilidad siempre la vas a reducir aumentando tu capacidad. Y sobre todo en temas de conocimiento también, cuando aumentamos el tema del conocimiento, simple y sencillamente, cuando checa las redes sociales de Protección Civil Gobierno Sinaloa y que está nuestro meteorólogo diciéndote que posiblemente se presente una celda de tormenta, que posiblemente venga un huracán. Yo creo que esa información, una fidedigna y otra, son recomendaciones que siempre van a salvar vidas. Doctor, pues bueno, podemos seguir hablando, yo creo que por mucho más tiempo de temas de riesgo, ¿no? Y gestión.
con una persona con el conocimiento que tienes, las investigaciones que has hecho. Esperamos pronto ya ver un libro tuyo, muy pronto. Agradecerte que nos hayas dado esta oportunidad de poder platicar contigo de un tema, como te comentaba, cada vez muy común que utiliza la gente de resiliencia, pero muchas veces no entendemos la importancia de esa palabra en nuestra vida propia, en nuestro entorno, en nuestra empresa, nuestro negocio, para la gente que nos escucha que tiene un negocio, la importancia que tiene el tener esa prevención para poder en un momento de que haya algún suceso, pues puedas salir avante de eso. Si nos permites, Roy, si hay alguien que quiera de alguna manera contactarte, poder dejar algún contacto que tú nos autorices, ¿verdad? Poder, si alguna de las personas que nos escucha aquí requiere mayor información sobre lo que es la protección civil, algún tema en específico, se puedan acercar al instituto, pues nosotros, si, pues, que tengan que sabemos que tú tienes siempre esa apertura, ese acercamiento con la gente, pero si nos permites poder dejar esos datos, ¿verdad? Aquí Sí, claro. en este espacio para que la gente pueda tener ese contacto contigo y pues, agradecerte nuevamente por esta, por esta charla que la verdad también, pues un servidor aprendió y sigue aprendiendo bastante y pues darte la oportunidad también de despedirte de la gente que está viendo este video, este episodio, este podcast, este capítulo especial. Muchas gracias. Pues yo estoy en redes sociales, Roy Navarrete Cuevas, ahí me encuentran en mi Facebook, en mi fanpage también, ahí me mandan un messenger con mucho gusto. Podemos mandarle desde una asesoría, algún libro también de riesgología, tenemos mucho material también ahí, seguir aprendiendo de este tema, que eso del riesgo, tenemos artículos importantísimos con investigadores que tienen más de 50 años, más de 30 años, el tema de riesgología también, el tema de resiliencia es otro tema. Tenemos un tema de resiliencia empresarial por el doctor Adolfo Peralta Buritica también. Es decir, tenemos mucho material para poder compartirles. Si quieren una asesoría también, con mucho gusto podemos aportarles ahí. Manden un mensajito por Messenger, repito, mi red social. En mi fanpage estamos como Navarrete, Roy Navarrete Cuevas. Síganme, allí nosotros siempre contestamos los mensajes de Messenger y con mucho gusto podemos asesorarles. Y pues Alejandro, pues agradecerte la invitación, amigos, siempre a tus órdenes. Gracias. Cualquier otra invitación, por favor no dudes en llamarnos, aquí vamos a estar con ustedes para actualizar cualquier otra información y cualquier otro tema que sea de su interés, por favor, pues con toda la confianza. Hoy hablamos de manera integral, pero también podemos enfocarnos cada uno de los temas de cualquier fenómeno natural muy específicamente y podemos hablar de ellos. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Te vamos a tomar la palabra para una segunda visita, doctor. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video y compartir a toda la gente, ya que todos estamos expuestos de una u otra forma a ciertos fenómenos perturbadores. Muchas gracias. Hasta luego.